Era nuestro segundo año trabajando en Suiza y hay algo que sinceramente no pensábamos que nos iba a pasar. Fue muy diferente al primero. En este episodio queremos hablarte de cómo realmente trabajar en Suiza después de 2 años como temporeros. Lo bueno, lo difícil y esas cosas que solo entiendes cuando ya llevas un tiempo allí. Si estás pensando en ir a trabajar a Suiza o crees que nuestro segundo año iba a ser igual que el primero, quédate, porque la experiencia real cambia mucho con el tiempo. ¡Hello! ¡Hola! En este vídeo venimos a hablar de nuestro segundo año subiendo a Suiza como temporeros. Tenéis un vídeo en el canal en el que hablamos de nuestra primera subida, que fue una subida en la que estuvimos muy bien, pero que estuvimos un poco tiempo. Realmente estuvimos 2 meses y en esos 2 meses pues hicimos suficiente como para volvernos. Pero nos gustó mucha experiencia y decidimos volver a subir. Sí. En el próximo vídeo que va a salir vamos a hablar de las cosas que aprendimos después de 2 años ya trabajando allí y que creemos que Suiza a lo mejor no es para todos. Así que suscribiros porque es un vídeo que es muy interesante, no os lo podéis perder. Luego, la preparación para subir el segundo año fue muy diferente. Nos dimos cuenta de que habíamos llevado cosas de más y que nos habían faltado otras. Entonces, sobre todo, llevábamos mucha menos ropa. Sí. Llevábamos solo prácticamente ropa para trabajar y alguna ropa para estar fuera, pero vamos, que era muy poca. Sí. Nada de comida. Nada de comida, no hacía falta. Solo llevamos de comida lo que a nosotros nos gusta de España, pues cosas muy puntuales como jamón. Pero realmente subir espaguetis o subir arroz, pues no vale la pena porque llenas mucho el coche de peso y luego allí es casi el mismo precio. Sí. Esta vez ya subimos con trabajo, ¿vale? Es la diferencia importante respecto al primer año. Sí. Primer año fuimos un poco a la aventura, a probar suerte. Tuvimos mucha suerte y encontramos trabajo el segundo día. Pero esta vez ya íbamos con trabajo. El trabajo era distinto, sí que es verdad que era en la misma zona, sí, pero era un trabajo distinto. Esta vez estábamos en el campo. Sí, estábamos en invernaderos, trabajando en invernaderos. Sí. Pero bueno, era la misma zona y, a ver, también fue distinto el que esta vez ya subíamos con un francés mucho mejor que el primer año. El primer año solo hablaba yo y muy poquito. Y este segundo ya veníamos preparando meses antes con clases particulares. Sí, hicimos clases, empezamos a ver series en francés y al final también el primer año algo aprendimos. Entonces este segundo año sí ya hablábamos algo como para poder tener hasta una entrevista en francés, pues sí. Sí, y creemos que eso también, pues bueno, al final nos abrió muchas puertas, ¿no? ¿Qué nos encontramos al llegar? Pues básicamente el trabajo nos gustó muchísimo a los dos, mucho más que el año anterior. Al menos a mí particularmente. Yo el primer año hice muchísimas horas y físicamente acabé muy destrozada. Este año era mucho más chill. Sí que es cierto que cobrábamos menos, un poquito menos. El primer año estábamos mucho de plantón. Era como, bueno, estabas y no podías mirar el móvil, estábamos súper como en el ejército. Lo bueno, que hacíamos más horas y cobrábamos más. Pero este segundo año el trabajo era mucho más chill, podías coger el móvil, podías ponerte música, pero cobrabas un poco menos. Sí, es una realidad. Sí que es cierto que cuando llegamos teníamos la furgoneta, nuestra camper, al final la reubicamos cosas y estábamos súper cómodos. Sí, en el primer año nos dimos cuenta de algunas cosas que faltaban o que había que moverse y el segundo año, pues antes de subir las cambiamos. Sí. Nos apuntamos a un gimnasio para poder ducharnos allí, es una realidad, suena súper cutre, pero es que bueno, la gente que vive en camper sabe que tienes que buscarte un poco a la vida. Bueno, en el trabajo no había duchas, nosotros también contábamos con que habría duchas, pero bueno, no había, pero tampoco es un gran problema. Claro, el primer año sí que teníamos duchas en el trabajo, unos vestuarios guapísimos y ahí nos podíamos duchar todos los días. Pero este año no teníamos duchas en el trabajo, entonces bueno, salió un poco el ingenio y nos apuntamos a un gym y ya está, no pasa nada. Otra cosa que no nos esperábamos un poco que nos lo encontramos nada más llegar fue que después de tanta preparación, todo el mundo era o de Macedonia, o de Albania, o de Portugal. Sí, ¿vale? básicamente entonces, nadie hablaba francés. Nadie. Sí, era una mezcla, hablaban un poco entre portugués, inglés... Portuñol, se habla mucho el portuñol.
y alguno que muy contadas veces te hablaba en francés, pero sí, no lo pudimos usar, entonces nosotros pensábamos que este segundo año aprenderíamos mucho más porque lo usaríamos mientras trabajábamos, pero no, la realidad es que no lo usamos nada. Y lo que no esperábamos fue que cuando llegamos empezamos a preguntar un poco si alguien sabía de alguna habitación o un pisito pequeño. Y efectivamente uno de los que trabajaba allí con nosotros pues nos dijo que yo me estoy mudando y os puedo dejar mi pequeño apartamento, que era un estudio pequeño, y nos mudamos. Encontramos un pisito. ¡Ué! A ver, el tema está en que cuando este segundo año fuimos, teníamos un poco la intención de quedarnos más tiempo, ¿vale? No solo los 3 meses, sino pues hacer todo el permiso, todo el papeleo y quedarnos más tiempo pagando nuestro seguro, nuestras cosas. Pero, bueno, al final las cosas pues se dieron como se dieron y decidimos volvernos antes. Pero claro, como nuestra idea ya era quedarnos más de 3 meses, sí que es cierto que en una camper, pues 1 o 2 meses, pues está muy bien, pero tanto tiempo, difícil. Pues no es para nosotros, ¿vale? Entonces nos salió esta oportunidad y dijimos, pues regalaos, perfecto. Sí, realmente al final en la furgo estuvimos ni un mes y lo demás estuvimos en el piso. Sí, nosotros pagábamos, para que os hagáis un poco una idea, ¿vale? Era un estudio, era un ático, era súper chiquitito, ¿vale? Solo tenía el comedor, la cocina y una habitación grande, pero bueno, y el baño no había tampoco, no era gran cosa. Pero pagábamos unos 1.100 euros, ¿vale? Más o menos. Con servicios incluidos. Servicios incluidos, y lo bueno es que obviamente teníamos un piso para nosotros solos, no compartíamos con nadie y que estábamos a 10 minutos del trabajo, entonces realmente ni nos lo pensamos y decidimos cogerlos. Sí, tampoco lo habíamos pensado antes porque nos habían dicho que para conseguir un contrato tenías que conseguir pues tener los permisos y todo, y esto fue una oportunidad pues como que de tú a tú, un par de meses te lo dejo a ti y ya está. Entonces, pues como que nos salió muy bien. Y estábamos al lado del trabajo, o sea, estaba súper bien. Sí, la verdad es que sí. Así que, ¿diferencias con el primer año? Bueno, pues muchas. Primero ya íbamos súper mentalizados. En vez de estar en la camper, estuvimos en un piso. Sí, eso estuvo bien. Y el trabajo en general fue mucho mejor. Sí que es verdad que cobramos menos, pero la calidad de vida en general de esos 3 meses que estuvimos fue muchísimo mejor. Sí, es que en el primer año acabábamos destrozados, que no podíamos hacer nada. Y este segundo año acababas el trabajo y estabas normal. Aparte teníamos el piso, te podías ir al piso y relajarte mucho más de lo que te puedes relajar en una furgo. Sí, obviamente. Y nada, ¿tú te irías a trabajar a Suiza después de escuchar esto? ¿Qué prefieres? ¿Cuál de las dos opciones te han gustado más? Nosotros que hemos estado en una camper o en una casa, ¿qué preferirías? ¿Cobrar menos pero estar más chill y tener una mejor calidad de vida esos 3 meses? ¿O ya que vas 3 meses aprovechas a muerte y trabajas muchísimo para llevarte todo el dinero posible? Nos gustaría mucho saberlo. Pues sí, dadle mucho amor a este vídeo, suscribiros, darle like y nos vemos pronto. ¡Chao, chao! Adiós.